Pues nada, lo primero dar las buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando, Fernando, en esta cuarta edición del curso de Buenas Prácticas de Investigación Clínica. Decíamos al principio, ¿no? Informalmente, que la verdad es que es una suerte tener un volumen tan importante de gente, y los perfiles de la gente inscrita son muy interesantes, que tiene interés por la investigación clínica, quiere conocer las bases, que es por otra parte un paso necesario para poder entrarse en este mundo y poder participar en los ensayos y colaborar en el soporte, ¿no? Bueno, hoy, tras la introducción que nos hizo ayer la doctora Blanca Sánchez, tenemos la suerte de contar con Fernando Rodríguez Fernández. Fernando es una persona muy implicada en el mundo de los ensayos clínicos, no solo por su rol como jefe de servicio de alergología, desde donde ha participado liderando ensayos de alta complejidad en este ámbito ya desde hace mucho tiempo, sino también ahora como, bueno, pues ya lleva un tiempo eh, largo, presidente del Comité Ético de Investigación Clínica e Investigación con Medicamentos de Cantabria, que es una entidad de referencia para la evaluación y seguimiento de toda la investigación que se hace en nuestro ámbito con participación de pacientes, no solo los ensayos clínicos. Bueno, pues el rol del comité ético es un rol importante, hay que ponerlo en valor, y quién mejor que Fernando para explicar un poco cómo desarrollan esa tarea que es para toda la comunidad autónoma, y que desarrollan su tarea de una manera generosa. Como habéis visto en el programa de hoy, aunque Fernando estaba en la segunda parte, está ahora primera, ha habido un cambio, y él estará 30 minutos de exposición y unos 10-15 de preguntas si las tenéis, y después vendrá Joaquín Cayo. Joaquín es jefe de los servicios jurídicos de la Consejería de Sanidad, también él tiene un perfil investigador, tiene un grupo de investigación en Derecho y Salud aquí en el Instituto, y es una persona que ha participado pues, en la puesta en marcha del nuevo contrato de ensayos clínicos, tiene mucho interés por el uso de los datos, y va a hablar de aspectos jurídicos, éticos, marco legal y también marco ético de la investigación clínica, de la investigación de ensayos clínicos. Pues nada, Fernando, muchísimas gracias, y un año más por tu generosa participación, y espero que la tarde vaya fenomenal. Hasta luego. Muchas gracias, Galo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias también a vosotros por conectaros a estas horas tan intempestivas. Para mí son horas de siesta. Espero que para vosotros no os motive que tengáis también siesta. Bueno, repito las buenas tardes. Como os comentó Galo, vamos a tener hay un cambio de orden en las presentaciones. Yo os hablaré un poquito de ciertos aspectos generales de lo que es la ética, y fundamentalmente me centraré un poco en daros a conocer un poquito, para que nos conozcáis un poquito más lo que hacemos y quiénes somos y cómo funcionamos en el Comité Ético de Investigación. Bueno, unos cuantos conceptos nada más de qué es la ética, ¿no? Habitualmente los seres humanos nos regulamos según una legislación. Entonces hay una legislación que nos marca lo que está bien, lo que está mal, lo que tenemos y lo que no podemos hacer, ¿no? Pero por otra parte también tenemos un mecanismo de regulación, de alguna manera, que no es un mecanismo punitivo, que por hacer las cosas mal posiblemente no se nos castigue o no se nos aparte de alguna manera, pero que nos induce de alguna manera a hacer lo correcto simplemente porque pensamos que así debe de ser, sin ninguna cosa en especial, ¿no? Hay profesiones, como bien podéis comprender, muy sensibles en este sentido, como por ejemplo son pues, las profesiones sanitarias, por supuesto, hay que tratar de una manera muy ética a los pacientes, y por supuesto la investigación es otra de las profesiones, los investigadores, en los cuales se rige, y investigar y trabajar con ética es vital, es muy importante para que las cosas sean adecuadas, ¿no? Bien, centrándonos un poquito ya en la investigación clínica, ¿por qué comentamos que es importante, pues, yo diría que imprescindible la ética en la investigación clínica? Bueno, la investigación clínica lo que pretende en general es generar nuevas ideas, nuevos conocimientos, y que pretenden que redunden en una mejoría de la salud de la población. Pero la investigación clínica, como su nombre indica, utiliza seres humanos,
afecta a la clínica directamente, de manera que los utiliza de alguna manera, en el buen sentido de la palabra, porque es nuestro objetivo de investigación. Entonces, claro, si no se conducen las cosas adecuadamente, se corre el riesgo de que se les de alguna manera originarles un perjuicio, inclusive de explotarles, y también, aparte de porque utiliza seres humanos, por el hecho de que en la investigación clínica vamos a generar un conocimiento, y ese conocimiento puede modificar las creencias y los tratamientos futuros y los métodos diagnósticos, de manera que puede modificar, por decirlo de alguna manera, la medicina y cómo tratamos a nuestros pacientes. De manera que si hacemos una investigación errónea y llegamos a unas conclusiones que son realmente erróneas, si eso tiene la repercusión mediática importante, puede modificar de manera falsa unos tratamientos, de manera que puede originar efectos secundarios importantes en la salud de la población, ¿no? Entonces, por otra parte, también hemos dicho que los seres humanos en la investigación clínica son, por decirlo de alguna manera, nuestro medio. Entonces, debemos por todas las maneras de intentar minimizar el riesgo al actuar sobre ellos. Debemos de tratarlos con respeto y con unos requisitos éticos muy estrictos, ¿no? Bien, ¿cuándo decimos que una investigación es ética? Bueno, hay ocho, digamos, requisitos, 8 factores que se pueden que debemos de cumplir siempre que se utilice cualquier investigación clínica. Y esto es imprescindible. Tenemos que, por decirlo de alguna manera, grabárnoslo a fuego. Vamos a ir comentando muy brevemente estos requisitos. Lo primero es que esa investigación que nos vamos a proponer tenga un valor. Tenga un valor tanto científico como social. Y eso responde y tiene una relación muy estricta, muy estrecha, con lo que queremos investigar, con nuestra hipótesis de investigación, de alguna manera. Porque tener en cuenta que toda investigación, bueno, intenta generar información, de alguna manera, para mejorar la salud, para aumentar el bienestar de los pacientes, para tener más, etcétera, ¿no? Pero esa investigación tiene recursos limitados, ¿no? Y además, de alguna manera, esa investigación puede originar riesgos a los pacientes, ¿no? Entonces, el primer requisito para que una investigación sea realmente ética, tiene que tener un valor. ¿Valor qué significa? Pues que queramos investigar para solucionar un problema que sea trascendente, que sea relevante, ¿no? Pues yo qué sé, pues para mejorar el conocimiento sobre una patología determinada, con un medicamento, con un fármaco nuevo que cambia la evolución de la enfermedad, que mejora, por ejemplo, la supervivencia de los pacientes con una neoplasia X, ¿no? Es decir, no para simplemente satisfacer nuestra curiosidad o para, digamos, un valor muy marginal y que no aporte realmente un beneficio importante para la población. Ese es el primer requisito. Por otra parte, otro requisito importante es que sea válida. Válida significa que hagamos las cosas bien, con un buen diseño, sin atajos, con una buena metodología, etcétera, porque si hacemos las cosas mal, pues podemos generar un conocimiento erróneo. Si originamos un conocimiento erróneo, podemos sacar conclusiones erróneas que pueden modificar nuestros conocimientos y nuestras actitudes futuras en el tratamiento de pacientes, con lo cual la podemos liar, ¿no? Las prisas nunca han sido buenas consejeras. A veces las ha habido. Como bien recordáis, recientemente en la pandemia COVID, pues sí, ahí hemos de reconocer todos que ha habido muchas prisas, quizás parcialmente justificadas o quizás gran parte justificadas por lo perentorio de la situación, ¿no? Por lo grave de la situación, de manera que, bueno, hubo varias publicaciones, sobre todo al principio, bueno, que se sacaran conclusiones erróneas, quizás porque los pacientes se sacaban resultados muy, muy precoces sin contrastarlos adecuadamente, de manera que, por ejemplo, pues una de los erróneos publicaciones que inclusive se publicaban en revistas de alto impacto, pues se concluía que la hidroxicloroquina, muy utilizada en pacientes con COVID al principio, ¿no? Pues aumentaba el riesgo de fibrilación ventricular, ¿no? En pacientes con este COVID. Bueno, luego ya esto se vio que no era así. En fin, de manera que, bueno, cuando ha habido una situación de mucha prisa, pues pudo haber errores por el hecho de no tener una buena metodología, de no contrastar las cosas adecuadamente, ¿no? De hecho, en esa época, bueno, pues la verdad es que hay que siempre contraprestar en una balanza, ser ágiles, ir lo más rápido posible, tener resultados lo más pronto posible, porque estábamos en una situación, tanto en esta como en otras que puede que vengan o que ya han pasado, ¿no? Que hay que tener conocimientos, hay que generar los conocimientos lo más rápidamente posibles, pero
esto no nos debe de alguna manera apartar para que las cosas las hagamos con una rigurosidad, ¿no? Por otra parte, también he de añadir aquí otra característica en este tipo de cuando hay mucha prisa, mucha agobio, por decirlo de alguna manera, hay que ser generosos. Es decir, ¿eso qué significa? Pues bueno, pues que en la pandemia al principio hubo lo que se llama, bueno, coloquialmente llamamos francotiradores en investigación, es decir, que iban cada uno, grupos de investigación muy parcelados, muy individualizados, cada uno tenía sus conocimientos, generaba sus conocimientos, no se compartían adecuadamente, ¿no? Entonces, en este caso, como en otros, cuando hay una prisa, cuando hay una urgencia sanitaria, cuando hay una urgencia de cualquier tipo, se debe ser generoso y compartir los conocimientos que se van teniendo, de manera que si todos compartimos lo que vamos individualmente generando de conocimiento, bueno, pues la investigación será mucho más ágil, mucho más rápida y se tendrán resultados definitivos y válidos con mucha más rapidez, ¿no? Entonces, es otra de las características que hay que tener en ciertos momentos, generosos, ¿no? Luego, bueno, pues los pacientes se han de seleccionar adecuadamente de una manera equitativa, es decir, hombre, en función de lo que queramos investigar, está claro que la población de ANA puede ser distinta, ¿no? Pero en realidad se debe dar una igualdad para todos los grupos, para todos los grupos, para todas las etnias, para todos los sexos, etcétera, ¿no? Porque eso se pueden beneficiar luego de los resultados de esa investigación. Lógicamente, siempre las investigaciones clínicas, siempre observaréis que en pediatría, los resultados en pediatría van detrás y, por supuesto, nada que decir, mucho más detrás o inclusive a veces nunca en las mujeres embarazadas, ¿no? Son pacientes de potencial, es más crítico la relación beneficio-riesgo, con lo cual esos pacientes investigar en embarazadas es muy complicado, por no decir imposible, y en niños siempre va mucho más detrás que la investigación en adultos, una vez que se ha comprobado que en los adultos pues ese fármaco, esa actitud terapéutica, ese procedimiento es seguro, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué participantes? La verdad es que comentábamos que se ha de seleccionar los pacientes pues, de una manera equitativa, imparcial, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que buscamos cuando hacemos un ensayo clínico? Pues la verdad es que eso yo creo que es un sesgo que todos tenemos. Utilizamos habitualmente los más colaboradores. Dentro de nuestro base de datos de pacientes, pues tenemos unos etiquetados como más colaboradores, más accesibles, más proclives a participar en ensayos clínicos, pero también tenemos que tener en cuenta lo que comentábamos antes, que debemos de ser un poco equitativos en cuanto a la oportunidad para ser investigados, para tener conclusiones para todos los grupos, ¿no? Tanto en cuestión de raza, de sexo, de edad, ¿no? Siempre que investigamos, sobre todo en fases más precoces, pues tenemos dudas, tenemos una incertidumbre, ¿no? Y siempre que investigamos en la investigación clínica con pacientes, tienen un riesgo de manera que hay siempre un beneficio de maximizar beneficio, minimizar riesgos, un cociente, de manera que, bueno, nunca está definido del todo cuánto riesgo es predecible, del predecible es aceptable, ¿no? Lo que sí está claro es que cuanta más precoz sea la fase de estudio, por ejemplo, en fase 1, el cociente ese es más crítico, hay más riesgo, también se incluyen menos pacientes, lógicamente, ¿no? De manera que conforme se van avanzando en las fases del estudio, fase 2, fase 3, fase 4, etcétera, pues cada vez se va generando más conocimiento, se conoce un poquito más acerca, por lo menos, de la seguridad y también algo de la eficacia, de manera que ese cociente es menos crítico, ¿no? Pero siempre en la investigación debemos de intentar maximizar el beneficio y minimizar el riesgo y, bueno, siempre está también muy alerta ante cualquier problema, ¿no? De manera para detectarlo muy precozmente, sobre todo en fases más precoces, ¿no? Que tenemos mucho desconocimiento y podemos someter a los pacientes a un riesgo importante, ¿no? La evaluación siempre se ve de los ensayos, alguien de fuera, totalmente ajeno, sin conflicto de intereses, debe de examinarlo, ¿no? Para, bueno, verlo desde fuera, ser imparcial, ver si ha habido algún atajo, alguna metodología dudosa, y inclusive los proyectos es recomendable, de hecho nosotros en el comité muchas veces solicitamos ayuda de peritos expertos para un ensayo clínico, para un proyecto determinado en el cual no tenemos en el comité ningún experto en ese tema en concreto. Bueno, pues un perito experto independiente, totalmente ajeno al proyecto de que se trata, pues debe de ser como debe de hacerse, ¿no? Por otra parte, en el comité, cuando evaluamos estos ensayos, un ensayo clínico, si alguno de los miembros del comité tiene algo que ver, aunque sea muy tangencial, muy marginal, con un proyecto determinado de los cuales se van a estudiar, a investigar, a mirar, ¿no? Pues debe de salirse de esa reunión, ¿no? Debe de abstenerse totalmente, como los jueces, que no siempre lo hacen.
¿no? Bien, la participación tiene que ser, por supuesto, por parte de los pacientes voluntaria. Ya se hablarán en la siguiente charla del consentimiento informado de manera prolongada, de manera larga y tendida y tal. Bueno, el consentimiento informado va muy ligado, va totalmente ligado a la hoja de información al paciente, en la cual debe de ser totalmente entendible, con términos totalmente comprensibles por una persona no experta, lógicamente, ¿no? Y con letra, pues no letra de piojo, letra normal, para que todo el mundo pueda leerlo adecuadamente. Y tiene que tener siempre los consentimientos informados, es importante, una revocación del consentimiento. Tener en cuenta que cuando un paciente participa en un ensayo clínico, no tiene un contrato de permanencia como puede pasar, por ejemplo, cuando nos asociamos a una línea móvil o cuando cambiamos de una compañía X para otra, que tenemos nuestro contrato de permanencia porque nos regalan un móvil o porque lo que sea, un descuento. Por motivo. En este caso, el paciente ha participado en un momento dado, una vez que firma su consentimiento informado y que más o menos entiende las cosas, ¿no? Bueno, pues ha firmado un consentimiento informado que participa en el ensayo, pero siempre puede largarse o abandonar el ensayo siempre sin que dé ninguna explicación, pues porque se ha cansado de participar, yo qué sé, pues le origina muchas molestias, porque desconfía un poquito del producto que no le parece bien, porque le da la gana, simplemente. No tiene por qué dar ninguna explicación y, por supuesto, esto no debe dar ninguna represalia, no tiene ninguna penalización de ninguna manera, por supuesto, ¿no? Bueno, los participantes que entran en un ensayo, en un proyecto de investigación, algunos de ellos, bueno, pues tienen altruismo puro. Algunos ponen, pues yo por aras de la ciencia quiero participar, pues para generar más. Bueno, también es uno de los motivos, desde luego, más adecuados, ¿no? Otras veces, bueno, pues buscan un reconocimiento general, otras veces, muy frecuentemente, ¿no? Pues cuando se lo propone su médico habitual, pues si quiere participar en tal o cual ensayo clínico, bueno, pues siempre hay una relación médico-paciente y tiene alguna manera, una cierta dependencia, puede querer caerle bien a su médico, generar su favor, de alguna manera, ¿no? En otros casos, en algunos ensayos, por ejemplo, cuando son de pacientes con enfermedades muy graves, ¿no? Pues yo llamo a agarrarse a un clavo ardiendo, es decir, pues la única oportunidad que tienen, porque no hay ningún tratamiento que está siendo eficaz o no tiene ningún tratamiento adecuado para esa enfermedad tan grave que tienen, la neoplasia o el motivo que sea, bueno, pues aceptan participar en cualquier cosa que pueda darle la más mínima opción de mejorar su supervivencia, de mejorar el pronóstico tan fatal de su enfermedad, ¿no? Hay otros pacientes que buscan ir un poco a la aventura, que quieren participar, pues porque quieren ver, quieren probarse, quieren mirar a ver, ¿no? También en algunas ocasiones, aquí poca cosa, puede haber incentivos económicos. Los únicos incentivos económicos que hay en general son, bueno, pues los gastos que te puede originar un ensayo clínico. Si tienes que desplazarte a un centro sanitario, pues los gastos que originas el transporte, etcétera, en algunas cosas, pues si te tienes que quedar a comer, lo que sea. Digamos, las dietas por las molestias que has tenido. En ensayos clínicos precoces, en fases 1, sí que pueden a veces remunerarse, porque lógicamente son ensayos de seguridad nada más, que no generan ningún beneficio para los que participan en sí. No se les va a dar ningún tratamiento, o por lo menos que sea eficaz para ellos. Simplemente se busca se busca seguridad. Con la cual, bueno, en las fases muy precoces, en alguna ocasión, sí puede estar adecuado incentivarles económicamente, está aprobado, ¿no? Bueno, hay que respetar a nuestros pacientes, ¿no? De manera que lo que os comentaba antes, se pueden marchar cuando quieran, por la revocación de consentimiento, cuando quieran se van, por la ley de autonomía del paciente. También es importante que a los pacientes se les vaya informando de los resultados al acabar el estudio, o si ha habido algún cambio relevante a lo largo de ese estudio, ¿no? Que igual a lo largo de un ensayo clínico, sobre todo ensayos clínicos prolongados, pues pueden generarse conocimientos, ¿no? Que pueden ellos derivar que más adelante pues que les dé miedo seguir o no quieran seguir, o que vean que un medicamento que no está siendo muy eficaz, bueno, pues para qué seguir, etcétera. Bueno, pues deben los pacientes tratarse con respeto, se les debe de informar, ¿no? Y por supuesto, toda la información, toda la identidad, muestras biológicas, todo se debe de generar una absoluta confidencialidad. Eso creo que ya os lo han dicho, os lo han comentado y os lo recalcarán varias veces. Todo participante en un estudio, en un proyecto, en un ensayo clínico, debe de estar su identidad totalmente preservada, tanto él como las muestras biológicas que derivan de esa persona, ¿no? Luego, bueno, pues
los resultados de los ensayos deben de difundirse, ¿no? De manera que deben de difundirse aunque duela, es decir, de manera que hay una obligación de publicar los resultados, tanto positivos como negativos. Hay un registro español, también allí está generando un registro europeo en la cual se publican todos los estudios y los ensayos que se están realizando, ¿no? De manera que se debe de generar siempre que todos los resultados de lo que investiguemos, aunque los resultados sean negativos, aunque un promotor determinado pues, realice un estudio clínico, un ensayo, ¿no? Y pues bueno, pues resulte que no sea eficaz o que no sea seguro, ¿no? Pues eso debe también de publicarse, ¿no? Lógicamente sí es cierto que la publicación será mucho más digamos, en revistas de alto impacto o más llamativa, si los resultados son positivos por parte del promotor, que si no, pero de cualquier manera esto debe de ponerse en conocimiento, ¿no? Por otra parte, también debe de evitarse un poquito la publicación de resultados prematuros o sensacionalistas, o en revistas de, yo qué sé, en las páginas de sanitarias de Hola, a veces sale, pues, ¿no? Este ensayo clínico demuestra no sé qué, en fin, demuestra, pues, es decir, lo lógico es que los primeros resultados de los estudios sanitarios, de los ensayos clínicos, pues aparezcan en revistas sanitarias, ¿no? O en publicaciones o en registros de ensayos clínicos. Bien, bueno, vamos un poco a hablar un poco del comité y bueno, debemos de reconocer que los investigadores tienen mucho mérito, porque después ya hablo de los investigadores sanitarios, pero digo que los investigadores en general, porque bueno, después de jornadas laborales, muy frecuentes, muchos de los investigadores tienen su labor asistencial, o otras labores, ¿no? Bueno, pues después de una labor asistencial importante bueno, que acabamos reventados, etcétera, de ver a muchos pacientes, bueno, pues nos liamos la manta a la cabeza, somos un poco, yo creo que kamikazes, un poco, no sé, y a investigar. Nos encontramos siempre con una pared, pues que, sobre todo los principiantes, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Si encima tengo que trabajar mucho, pues bueno, no sé ni por dónde empezar, ¿no? Bueno, una sugerencia simplemente. Cuando empecemos a investigar, lo mejor es hacerlo en grupos, ¿eh? Y los primeros estudios que son más sencillos de realizar y que yo creo que debemos empezar por ahí son los retrospectivos, es decir, digamos, de revisión de historias clínicas. Es lo más sencillo, pues porque no exige menos documentaciones y son más sencillos de realizar. Simplemente revisar los datos de algo que sea, aunque tienen otra serie de carencias, pero bueno, es lo más sencillo. El equipo debe de ser mejor multidisciplinar, es decir, que participemos varias personas pues, que entendamos cada uno una cosa. Es importante contar con un estadístico, pero bueno, sí que varias personas que entiendan de diferentes cosas, ¿no? Si vemos, es importante también que nos planteemos cosas prácticas, sobre todo al principio, ¿no? Primero, porque nos va a estimular en los resultados que obtengamos, ¿no? Es mejor tener algo que sea más aplicable, más visible en la práctica clínica, que una cosa que sea, pues, como más teórica, ¿no? Debemos plantearnos al principio, sobre todo, cosas sencillas y tener una programación realista, no querer mirar 2.000 pacientes en 15 días, eso es imposible, es decir, hacer las cosas, bueno, de ser conscientes de que tenemos nuestro trabajo, nuestra labor, y de que, bueno, tienen sus tiempos, ¿no? Tener que contar, y es importante, y vamos a hablar a continuación, del Comité Ético de Investigación Clínica. Es por donde se debe de empezar cuando queremos investigar, ¿no? Las buenas prácticas clínicas las estamos haciendo ahora, de manera que esto seguro que está generando gente con mucha inquietud investigadora y además le está ayudando, espero. Y bueno, debemos de ser, sobre todo cuando empecemos, debemos de alguna manera intentar que seamos lo más visibles posibles. Visibles, bueno, pues que se vea lo que estamos haciendo, ¿no? Pues no sé, pues al principio cuando hacemos cosas un poco más modestas, pues llevar póster a reuniones científicas, a congresos, por supuesto si conseguimos hacer publicaciones y grabación y publicaciones originales a revistas, pues mucho mejor, pero bueno, ir por lo poco, por realización de póster, luego otra publicación un poco más ambiciosa, de manera que, bueno, que se vea que estamos investigando y que estamos generando conocimiento, que se nos conozca, ¿eh? Bien, ¿qué trámites hacen falta cuando estamos empezando, ¿no? Bien, tenéis que contar con nosotros. Toda investigación que utilice seres humanos y que se realice, bueno, pues debe de tener una aprobación previa por parte del Comité de Ética de Investigación con Medicamentos, el CEI también se llama, ¿no?
Eso es previo, ¿no? Nosotros somos un organismo independiente, ¿eh? Independiente no, y que lo que hacemos es velar por los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos que participan en los ensayos clínicos, de manera por los estudios que incluye a seres humanos, ¿no? Además de velar por su seguridad, por sus derechos, también evaluamos aspectos éticos, metodológicos y legales, por lo que comentábamos antes, porque si vemos, por ejemplo, un proyecto pues, que no está bien diseñado, que los conocimientos que se pueden generar son erróneos, que pues eso tampoco de alguna manera lo consideramos correcto porque puede generar cosas que conducir de alguna manera a errores, a confusión, a conocimientos que alteraría de una manera negativa la práctica clínica, ¿no? Bien, estamos acreditados, y bueno, somos un grupo multidisciplinar. Multidisciplinar, no incluimos a todas las disciplinas, pero bueno, somos 15 miembros. Por ley debemos de ser por lo menos 3 médicos con labor asistencial, en este caso somos más, ¿no? Debe de incluir por lo menos un farmacólogo, en este caso hay 2. Debe de incluir un farmacéutico, un graduado en enfermería, un graduado en derecho, pues para analizar ciertos aspectos legales de cierto tipo de estudios para ver si está correctamente hechos o no. Debe haber también un miembro lego que fundamentalmente se busca en representante de intereses de pacientes, pues, por ejemplo, asociaciones de pacientes, de asociación contra el cáncer, etcétera, ¿no? O sea, una persona no entendida en la materia, pero que tenga de alguna manera relación y que se interese directamente por los pacientes, ¿no? Y también es importante que esté una persona perteneciente, y tenemos en el Comité de Ética Asistencial, ¿no? En la página web se nos localiza fácilmente, donde pone ensayos clínicos, ahí pues, dentro de aparece ensayos clínicos, pues aparece el CEIN, ¿no? Si dais a componentes, aparecen todos los componentes, hay un poquito, pues ahí salimos todos representados y ponemos la afiliación de cada uno, de lo que hacemos cada persona, pues, como veis, ahí poco cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? Somos 15 personas, como os comentaba, ¿no? Bien, nosotros, esta es una foto de familia, es verdad que no es la foto de familia última, no la tenía, pero bueno, esta era una foto, también tiene mucho ya valor, me gusta tener un poco valor histórico y anecdótico, porque era cuando nos podíamos reunir, era justo antes de la pandemia, cuando nos podíamos reunir con proximidad, ¿no? Nos reuníamos todos de manera presencial. Ahora mismo pues nos reunimos pues mitad presencialmente, otros online, cada uno un poco lo que quiera, ¿no? Pero bueno, parece que la presencialidad cada vez va ganando un poquito otra vez terreno, ¿no? Estamos acreditados, como os dije, ¿no? Todos cuando entramos a participar a formar parte de este comité, declaramos un conflicto de intereses, ¿no? De manera que no tenemos intereses en general con ninguna entidad, ¿no? Y además, lo que comentábamos antes, cuando evaluamos un ensayo clínico en el cual, al ser clínicos muchos de nosotros, en ocasiones evaluamos un ensayo en el cual participamos nosotros, ¿no? Bien sea como principal o secundario o asociado o simplemente pasábamos por allí, ¿no? Pues tenemos que abstenernos, es más, nos echan, si estamos presencialmente nos echan, si no tenemos que desconectarnos, etcétera, de manera que tenemos que abstenernos totalmente de opinar en un ensayo en concreto, ¿no? Todo lo que deliberamos allí debe de ser confidencial, de ahí no sale, o sea, ni si ha ido bien, si ha ido mal, luego hay investigadores que como nos conocen, bueno, pues ¿qué tal ha ido? Pues no sé, ya se os informará, todo se les notifica por vía correo electrónico, ¿no? Tenemos unas reuniones periódicas, ¿eh? Nos reunimos 2 viernes al mes, aproximadamente, 2 viernes al mes, nos reunimos a las 8:30, cada reunión pues tarda hora y media, 2 horas, etcétera, ¿no? Y ya son 2 viernes al mes cuando tenemos esas reuniones, ¿no? Esas reuniones están publicadas en la página web, a veces por problemas de quórum que llamamos, porque para una fecha determinada pues concluye que yo que sé, hay una persona de baja o no tenemos el quórum suficiente, que tiene que ser de la mitad más uno, bueno, pues podemos aplazarla para otro día próximo, pero bueno, en general, dos viernes al mes, ¿no? Trabajamos con unos procedimientos reglados y con unas normas determinadas, ¿no? Este es un poquito simplemente para que veáis que la investigación, bueno, los estudios que evaluamos en el comité van creciendo muy progresivamente. Esto es hasta el año 2020. Bueno, ahí veis la curva ascendente. Se ha multiplicado pues casi por más de 3 en 10 años, ¿no? Y últimamente pues todavía sigue en esa curva ascendente, ¿eh?
esto es un poquito la distribución de cómo son los diferentes. La mitad son proyectos de investigación, más de la mitad, ¿no? Luego hay una cuarta parte de ensayos clínicos, y hay otros observacionales, y luego también tenemos trabajos de fin de máster o trabajos de fin de grado, pues varios de ellos también los evaluamos, ¿no? Bueno, ahí veis un poquito. Somos referencia de ensayos clínicos en un 17% de los ensayos que se desarrollan en Cantabria, un porcentaje adecuado, ¿no? Bien. Dentro de la investigación sanitaria en Cantabria, bien veis en esta gráfica, ¿no? Que bueno, la inmensa mayoría pues se realiza en el Hospital de Valdecilla, ¿no? Yo creo que el 80% se desarrolla, entre 70 y 80% se desarrollan allí. También tiene importancia en la investigación la Universidad de Cantabria, el IDIVAL, Sierra Llana. Bueno, por los demás, ahí van también con lo suyo, ¿no? De destacarte que la atención primaria pues cada vez es más investigadora, les cuesta más asociarse, pero cada vez participan más tanto con los hospitales como también generando ellos proyectos de investigación propios, ¿no? Es muy meritorio desde mi punto de vista. Los servicios dentro del hospital que más investigan, oncología se lleva la palma, duplica al siguiente, ¿no? Y hay otros pues también muy investigadores como son reumatología, digestivo, ahí veis un poquito, pues bueno, veis un poquito todas las que hematología, son todas de las muy investigadoras. Ahí veis un poquito en esta gráfica los que más investigan, ¿no? Oncología, el primero. Bien, nosotros evaluamos todos, cuando nos emiten un proyecto, un ensayo, un trabajo de fin de grado, lo que sea, evaluamos un poco la metodología y luego, pues lo que comentamos, los aspectos éticos, si está todo hecho de acuerdo a una investigación ética y también, bueno, pues ciertos aspectos legales, ¿no? Tenemos una documentación que se nos remite, y bueno, pues hay varias posibilidades, ¿no? Las posibilidades que hay, bueno, las veremos más adelante, pero si no tenemos las cosas claras, pues podemos solicitar aclaraciones y emitamos un dictamen y realizamos un seguimiento, ¿no? Una vez que hayamos examinado un proyecto, pueden salir de la siguiente manera. Una, que ese proyecto, cuando examinemos, pues que lo aprobemos, ¿no? El proyecto lo vemos todos los miembros del comité y vemos que está correcto y ya está. En aras a la agilidad, a veces observamos que hay un error menor, yo qué sé, que falta un currículum de algún investigador, ¿no? Que falta poner adecuadamente la ley una ley determinada, ¿no? Por lo demás, que se ve claramente que es un error, que falta un documento que es sencillo de aportar, ¿no? Entonces, para que no haya que pasar otra vez por el comité y para que sea más ágil, se la aprueba, pero condicionalmente a que presente esa documentación, ¿no? Y ya, bueno, pues si vemos cierto tipo de cosas que se debe de subsanar, porque, bueno, porque son, digamos, cambios mayores, ¿no? Hay errores o hay mucha documentación que falta, ¿no? Bueno, se le solicitan unas aclaraciones que nos tienen que presentar, ¿no? Ahora, con los ensayos clínicos, hay lo que se llama el dictamen único a nivel nacional, ¿no? De manera que se escoge un comité de referencia, emite un dictamen, y nosotros, los demás comités que no somos de referencia, si no lo somos, pues únicamente examinamos la documentación local, no sé, pues los investigadores, su currículum, si las instalaciones están adecuadamente, si el jefe de servicio le parece correctamente, ¿no? Pero a veces observamos que hay alguna pequeña error, pequeña imperfección, olvido, o sea que falta algo, y podemos emitir recomendaciones, pero de una manera marginal, es decir, siempre lo recomendamos, pero bueno, está aprobado, ¿no? Bueno, también hay otras cosas que examinamos mucho, que son las enmiendas. Si hemos aprobado un proyecto que muchas veces está ya funcionando, ¿no? Bueno, pues el investigador puede querer cambiar alguna cosa sobre la marcha, ¿no? Puede cambiar una cosa, por ejemplo, no sé, pues aumentar el periodo de reclutamiento, porque pensaba que en 3 meses iba a tener todos los pacientes y resulta que no. Bueno, pues ese es un aumento del periodo de reclutamiento, eso es una enmienda, ¿no? Todos esos cambios que se produzcan, o añadir un investigador más, o añadir un centro más que antes no estaba participando y que luego empieza a participar. O sea, cualquier cambio que se quiera introducir en un estudio que ya está en marcha y que ya está aprobado, se nos manda una enmienda, tenemos que analizarla, que habitualmente bueno, pues son muy claras y muy evidentes y deben estar también evaluadas por el comité y se aprueban, ¿no? Bueno, de manera que cuando nos ponemos a investigar, antes de nada, es importante tener muchas claras las cosas, ¿no?
hay que tener como una especie de checklist de las cosas que tenemos que hacer antes de empezar a plantearnos cualquier estudio, sobre todo cuando es un ensayo clínico con medicamentos, ¿no? La EMA, la Agencia Española de los Medicamentos y Productos Sanitarios, debe de calificarlo, debe de autorizarlo. El centro donde se va a desarrollar un estudio, un ensayo, una investigación, debe de estar conforme, la dirección del centro. Y los responsables de los servicios, es decir, los jefes de servicio, no sé, pues si se participa en el estudio de radiología y de oncología, por ejemplo, pues los dos servicios, los dos jefes, los dos responsables deben de estar conformes, de firmar una conformidad, ¿no? Y por fin, también nosotros debemos de aprobarlo, ¿no? Bien, hay muchos tipos de estudio, ¿no? Lo que diferencia básicamente un ensayo clínico de un observacional, ahora se llama NEON, sobre todo cuando tienen medicamentos, ¿no? El experimental es el ensayo clínico y tiene una asignación según protocolo aleatoria, ¿no? Está aleatorizado, ¿no? El observacional es práctica habitual, no se hace nada más allá de lo que hacemos habitualmente, simplemente lo que hacemos es observar lo que está pasando, sin de alguna manera hacer ninguna intervención extra, simplemente vemos qué está pasando, observamos, de alguna manera. Bien, simplemente una vez que nos metemos en la página web, para simplificar las cosas, os pone unos modelos de documentos, de todos los documentos para cada tipo de investigación, de manera que para proyectos son unos documentos determinados, para ensayos otros, y bueno, ahí en esa página web, una vez que ponéis requisitos, pues salen los modelos de documentos, sale una chuleta con un modelo hecho ya en Word, para que vosotros pues simplemente modifiquéis el título, completéis alguna cosa si debe de ser necesaria, incluso hay un sinopsis de un proyecto de investigación, un poco para los más, para los más que están empezando, ¿no? Para que les dé 4 ideas de cómo tienen que ir las cosas, lo que tiene que contar con lo que tiene que contar un proyecto de investigación, de manera que con todos esos documentos, no todos aplican, depende un poquito para cada estudio, ¿no? Pero nos valen como modelos y bueno, simplemente es copiarlos, los vamos rellenando y luego los adecuamos a nuestro proyecto y los enviamos al CEI, ¿no? ¿Dónde tenemos que enviarlo? Bueno, pues ahí tenéis la documentación donde se debe de enviar. Yo os sugiero que lo enviéis a los dos a la vez, a eClínicos 3, dival.org y eClínicos 4. Ahí tenéis los teléfonos también con la extensión correspondiente. Y Blanca y Lorena lo recibirán, ¿no? Y bueno, pues ellos lo van seleccionando y nos los incluyen en nuestros órdenes del día para las diferentes reuniones, ¿no? Y esto era todo lo que os quería decir, animaros a investigar, a que tengáis unas buenas raíces en la investigación, que empecéis las cosas bien por las raíces, por los cimientos, para que no se os caiga la casa. Y nada más, muchas gracias, eso es todo. Bueno, yo creo que ya, si no tenéis ninguna cosa así más, os dejo porque creo que está Joaquín Gallón ya aquí a la espera. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues nada, oye, sin solución de continuidad, vamos a dar continuidad al seminario. Como os he dicho al principio, hemos intercambiado un poco el orden de las presentaciones en relación con lo que teníamos programado y ha visto los aspectos éticos desde la perspectiva del Comité Ético de Investigación con Medicamentos. Pues vamos a ver cuál es el marco legal aplicable, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues yo por explicar un poco cuál es el marco legal aplicable, aquí tenéis alguna forma de sumario de mi intervención. Quería comentar con vosotros cuál es la normativa, cuáles son los requisitos, que he agrupado en 4 grandes categorías: requisitos éticos, requisitos sanitarios, requisitos jurídicos y requisitos procedimentales. Y finalmente vamos a ver un poco cuál es la responsabilidad en caso de que de que el ensayo clínico produzca algún tipo de daños en los pacientes, porque estamos hablando siempre de experimentación clínica y por tanto, pues obviamente se pueden producir daños. Bueno, si miramos un poco las estadísticas, podemos llegar a la conclusión, perdón, de que son cifras de un estudio del 2020, que la mayor parte de la investigación clínica se hizo en ensayos clínicos, ¿vale? Es investigación clínica a través de ensayos, 662 millones de euros, mientras que los 131 millones de euros restantes se dedicaron a investigación básica. Esto es importante, de alguna forma, que lo tengamos en cuenta. Ahí tenéis de alguna forma cuáles los datos. Y si vamos a la siguiente diapositiva, podemos ver cómo, respecto a la investigación extramuros e intramuros, vamos a llamar investigación intramuros la que hacen las propias compañías farmacéuticas o de productos sanitarios, vemos que es ligeramente superior en España,
a los gastos en investigación e innovación extramuros, ¿vale? Tendríamos unos aproximadamente 542 millones de euros de investigación que se hace en hospitales, universidades y centros públicos, y 605, aproximadamente más o menos lo mismo, que se hace intramuros. Por tanto, esto es importante que de alguna manera lo tengamos en cuenta. Bien, aquí tenéis de alguna forma, si nos centramos ya en la investigación, en el I+D extramuros, que es lo que nos preocupa en este curso, porque estamos hablando de ensayos clínicos, por tanto, experimentación con medicamentos y con productos sanitarios de la industria farmacéutica, vemos en estos datos, que son bastante ilustrativos, pues cómo funciona desde el punto de vista geográfico en España. Podemos comprobar que fundamentalmente las comunidades autónomas más relevantes en esta materia, muy por encima de las demás, pues son Cataluña y Madrid. Son datos, insisto, bueno, pues que están en función también del volumen de habitantes. Cantabria está bueno, en una meritoria plaza, 3,8, sobre todo si tenemos un poco el potencial de la región, ¿no? Tened en cuenta, por ejemplo, que hacemos más ensayos clínicos extramuros que Asturias, estamos en cifras por encima también de Castilla-La Mancha, por encima de Murcia, parecidos o parejos a Canarias y Baleares, por encima de La Rioja, por encima también de Extremadura. Y por aportaros más datos, aquí tenéis de alguna forma cuáles son las principales especialidades de ensayos, ¿vale? Que son fundamentalmente las oncológicas. Lógicamente, el cáncer es una enfermedad muy prevalente, el cáncer es una enfermedad que de alguna forma requiere experimentación constante como consecuencia de la no aceptación de la misma, y por eso se lleva la palma de la mano, tanto desde la perspectiva nacional, con el 38% de los ensayos, como desde la perspectiva de la propia comunidad autónoma de Cantabria, en la que, como veis, también es alta, 36%. A partir de ahí, bueno, pues ya tendríamos ensayos clínicos de especialidades mucho menores. En segundo lugar estaría la cirugía cardiovascular, el área cardiovascular, y sí destacar de alguna forma que hay dos áreas, las que se hacen ensayos clínicos en Cantabria muy por encima de la media nacional, que son las áreas de respiratorio, un 10% sobre un 5% a nivel nacional, casi se duplica, y también se duplica en reumatología. Por tanto, los ensayos clínicos fundamentalmente que desarrolla la Comunidad Autónoma de Cantabria son esas tres grandes áreas. La oncología, que es por definición el gran banco de ensayos clínicos, y luego ya un nivel más discreto, pero en todo caso por encima de la media nacional, tanto en respiratorio como en reumatología. Bien, si ponemos ese contexto que acabo de señalar y entramos de alguna manera ya en harina, tendríamos que partir de la premisa de que la normativa en materia de ensayos clínicos es relativamente sencilla, ¿vale? Tenemos, por un lado, el reglamento de ensayos clínicos del año 2014 y luego el Real Decreto de Ensayos Clínicos del año 2015. Que este Real Decreto de Ensayos Clínicos del año 2015 lo que hace es desarrollar el reglamento del año 2014. Bien, dicho esto, hay que tener también en cuenta una serie de normas adicionales que regulan los ensayos clínicos. Fundamentalmente serían, por un lado, la Ley de Investigación Biomédica del año 2007. En segundo término, tendríamos también la Ley del Medicamento, el texto refundido de la Ley de Garantías de Uso Racional del Medicamento del año 2015. Y luego tendríamos unas normas más subsidiarias, más de carácter programático, simplemente que las tengáis en cuenta, como son la Declaración de Helsinki sobre principios éticos en investigaciones médicas con seres humanos, aprobada por la Asociación Médica Mundial, y también el Convenio de Oviedo sobre Derechos Humanos y Biomedicina del año 1997. Bueno, esto es de alguna forma el cuadro general. Durante el COVID hubo determinadas excepciones a las reglas en materia de ensayos clínicos porque era urgente conseguir la vacuna contra el COVID y por tanto había que acelerar los ensayos. Y en este sentido, pues aprobó un reglamento de la Unión Europea pues, que permitía la derogación de determinadas particularidades que tenéis ahí. Afectaba a medicamentos en investigación que contuvieran OMG destinados a tratar o prevenir el COVID y bueno, determinadas excepciones o derogaciones singulares para permitir la aceleración de la vacuna, que lógicamente también estaba sujeta al correspondiente ensayo clínico. Bien, cuando acudimos a la normativa en materia de ensayos clínicos, es muy importante tener en consideración qué entendemos por ensayo clínico. Esto lo habéis visto probablemente en la primera sesión del lunes, pero yo quería incidir en la delimitación conceptual desde un punto de vista normativo, que es lo que dice la norma. Y en este sentido, tener en cuenta que todo estudio clínico
todo ensayo clínico, perdón, es un estudio clínico, pero no todo estudio clínico es un ensayo clínico. Por tanto, la categoría de estudio clínico es más amplia que la de ensayo clínico. El estudio clínico sería una investigación que, bueno, puede tener fundamentalmente tres finalidades. Una, descubrir o comprobar efectos clínicos, farmacológicos o farmacodinámicos de los medicamentos. Una segunda no es descubrir cuál es su eficacia, sino identificar reacciones adversas. Lo que quiero saber es qué efectos colaterales produce un medicamento. Y por último, tendríamos también una tercera finalidad posible, que sería estudiar la eficacia o la seguridad de dichos medicamentos. Tanto si lo que perseguimos es la eficacia o la efectividad farmacológica, las reacciones adversas o la seguridad, en todos estos casos estamos en presencia de un estudio clínico. Ahora bien, como os decía antes, no todo estudio clínico es un ensayo clínico. Un ensayo clínico es siempre un estudio clínico, pero hay estudios clínicos que no son ensayos clínicos. Por tanto, la categoría genérica de ensayo clínico se desdobla en dos modalidades. Por un lado, el ensayo clínico, que es a lo que estamos dedicando fundamentalmente este curso, y por otro lado, el estudio observacional. ¿Qué es un estudio observacional? Y lo veis en la parte inferior de la diapositiva. Todo aquello que no es un ensayo clínico. Por tanto, si os fijáis, de alguna manera, el concepto de estudio observacional, un estudio en el que estamos observando determinadas reacciones, es una categoría residual. Todo lo que no sea un ensayo clínico es estudio observacional. Y en este sentido, tenemos que acudir, por tanto, a las tres condiciones de los estudios clínicos para que sean calificables como ensayos. La primera es, vale cualquiera de estas tres, son alternativas, es que se asigna al sujeto de ensayo una estrategia terapéutica que no forma parte de la práctica clínica habitual. Si os fijáis, la habitualidad de la práctica clínica hace que no estemos en presencia de experimentación. El mundo del ensayo es el reino de la experimentación, el reino que se aleja de lo habitual. Por tanto, si lo que estamos ensayando es un tratamiento que no forma parte de la práctica clínica habitual, que no forma parte de los protocolos, ese estudio clínico tendrá la consideración de ensayo. Si lo que se busca es prescribir medicamentos en investigación, vamos a imaginar un sujeto que bueno, tiene poca esperanza de curar su patología y, por tanto, pues está acudiendo a medicamentos todavía no aprobados, ¿vale? Si lo que, por tanto, el ensayo clínico tiene como finalidad última prescribir medicamentos en investigación, para el sujeto de ensayo, estaríamos también en presencia de un ensayo clínico. Y por último, hablábamos antes en el primer punto de estrategias terapéuticas que no forman parte de la práctica clínica habitual. Bueno, también estamos en presencia de un ensayo cuando lo que no forma parte de la práctica clínica habitual no es ya la terapéutica, el tratamiento, sino simplemente el diagnóstico o el seguimiento. Si el diagnóstico, el procedimiento para llevar a cabo un diagnóstico de una enfermedad o el seguimiento evolutivo de esa enfermedad se aleja de lo que sería la práctica clínica habitual, ese estudio, esa experimentación, sería un ensayo clínico. Cualquier estudio clínico que no cumpla alguna de estas tres condiciones, me vale cualquiera de las tres, no tendría la consideración de ensayo clínico y, por tanto, tendría la calificación jurídica de estudio observacional, que es cualquier estudio clínico distinto de un ensayo. Bien, sentado esto, y una vez que ya sabemos qué es un ensayo clínico, me gustaría comentar con vosotros cuáles son las principales novedades que tiene la regulación que se puso en marcha en nuestro país en el año 2015 en materia de ensayos clínicos, partiendo de la premisa de que este nuevo reglamento o Real Decreto de Ensayos Clínicos lo que hace es transponer el Reglamento Europeo de 2014. Y en este sentido, en esos 6 puntos, me he permitido, de alguna forma, sistematizar las novedades del reglamento. La primera sería la definición de la investigación clínica sin ánimo comercial. Tradicionalmente, en la investigación clínica, los ensayos han sido promovidos por la industria farmacéutica o, en su caso, la industria de productos sanitarios. Y, por tanto, había un ánimo comercial, porque, en última instancia, el sponsor, el promotor, lo que pretende es comercializar el producto que somete a ensayo. Sin embargo, el Real Decreto lo que trata de alguna manera es de animar que haya ensayos clínicos sin ánimo de lucro, sin ánimo comercial, ¿vale? En otras palabras, sin participación de la industria farmacéutica. ¿Esto cuándo se produce? Pues cuando el promotor no es una compañía farmacéutica o un laboratorio, sino es alguno de los sujetos que ahí veis, o bien una universidad, o bien un hospital, o bien una organización científica pública, o bien una organización sin ánimo de lucro,
una organización de pacientes o un investigador a título individual. En todos esos casos hablaríamos de investigación clínica sin ánimo comercial, que el Real Decreto de alguna manera quiere potenciar. Segunda gran novedad del Real Decreto es la coordinación necesaria entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y el CEIM, el Comité Ético de la Investigación con Medicamentos, para emitir el dictamen en los ensayos clínicos que incorporan medicamentos. En tercer término, es una novedad que antes, ante un ensayo clínico multicéntrico que se llevaba a cabo en varios centros, había que recabar tantos dictámenes como CEIMs en los respectivos centros. Si yo tenía un ensayo clínico que se desarrollaba en Madrid, en Barcelona y en Cantabria, tendría que pedir el dictamen al CEIM de Madrid, al CEIM de Barcelona y al CEIM de Cantabria. Bueno, pues ahora bastaría simplemente con que el dictamen lo emitiera a alguno de los CEIMs asignados al órgano que solicita la realización de ese dictamen. La cuarta característica es que frente a los contratos o modelos de contratos de ensayo clínico que existían con anterioridad, que eran variopintos, la norma apuesta por un único modelo de contrato de ensayo clínico, si bien hasta la fecha hay que reconocer que no ha sido admitido y aprobado por el Consejo Interterritorial, y en este sentido, bueno, pues Cantabria ha ofrecido alguna peculiaridad, alguna singularidad. En tercer término, en quinto término tendríamos el cobro de una única tasa. Antes las tasas las cobraba cada uno de los comités éticos de la investigación por la realización de su dictamen. Bueno, ahora con el nuevo Real Decreto, más allá de que no se haya implementado sino hasta este verano, establece una única tasa de la agencia con independencia del lugar donde se desarrolla el ensayo, y es la agencia la que ulteriormente va a ingresar parte de esa tasa en las comunidades autónomas afectadas. Y por último, me permitiría marcar como característica novedosa final, pues que el CEIM, el Comité Ético de Investigación de los Medicamentos, que tradicionalmente era un consejo asesor, pues con la nueva norma, de alguna manera, trata de profesionalizarse. Bien, no me voy a detener en el ámbito temporal del nuevo Real Decreto, porque en el fondo va a ser aplicable a cualquier solicitud de ensayo clínico a partir del 17 de enero del 16, con lo cual cualquier solicitud actual entra de pleno derecho en el ámbito de aplicación de este Real Decreto. Y sí me gustaría, sin embargo, detenerme en los 4 tipos de requisitos que tiene que tener un ensayo clínico desde la perspectiva legal. Son requisitos éticos, requisitos sanitarios, requisitos jurídicos y requisitos procedimentales, ¿vale? Esta es una tabla de sistematización propia que creo que de alguna forma resume muy bien qué condiciones son las que se exigen por la legislación para desarrollar un ensayo clínico. Y comenzaríamos con los requisitos éticos. Estos requisitos tienen que ser comprobados por el CEIM, por el Comité Ético de la Investigación de Medicamentos y por la propia Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Y estos principios de carácter ético son fundamentalmente los que ahí veis: corrección ética y metodológica del ensayo. 2, que exista un análisis riesgo-beneficio, es decir, que los beneficios que podemos esperar razonablemente para el sujeto de ensayo, o bien para la colectividad, para la salud pública, justifiquen los riesgos. Es importante subrayar que en todo ensayo clínico hay un componente de riesgo. La cuestión es que los protocolos deben acreditar que en el análisis riesgo-beneficio, el beneficio, ya sea para el individuo, ya sea para la salud pública en su globalidad, es mayor que el riesgo. En tercer lugar, forman parte de los requisitos éticos lo que se conoce como el diseño de la reducción de riesgos. Partiendo de la premisa de que los riesgos siempre existirán, es obligatorio diseñar un plan de reducción de riesgos que permita reconducir al mínimo de lo posible el dolor que va a sentir el paciente, su incomodidad ante un ensayo clínico que en el fondo hace a última hora, el miedo o cualquier otro riesgo de carácter previsible. Bien, dicho esto, pasaríamos a los requisitos sanitarios. Y en este sentido, en relación con los requisitos sanitarios, fundamentalmente diré que son 2. El primero de ellos es la atención sanitaria dispensada bajo responsabilidad o bien de un médico, o bien de un odontólogo, o bien de otro profesional sanitario. Es decir, el ensayo clínico lleva aparejada la prestación de asistencia sanitaria, ¿vale? Porque al fin y al cabo estamos experimentando con medicamentos o con productos sanitarios en un paciente que está siendo tratado. Por ello, la atención sanitaria, que es consustancial al ensayo, debe hacerse bajo la responsabilidad de los profesionales que acabo de mencionar. El segundo requisito sanitario es que
la entidad promotora debe garantizar cuáles son los datos de contacto del sujeto de ensayo en caso de que ello resultara necesario. Son los requisitos de carácter sanitario de los ensayos. Pasaríamos a un tercer grupo, que son los requisitos económicos. Cuando hablamos de requisitos económicos, nos referimos a una regla general que cuenta con dos excepciones. La regla general es que no puede haber influencia indebida en los sujetos de ensayo. Lo que veis ahí como SE significa sujetos de ensayo. Por tanto, los sujetos que se deciden someter a un ensayo clínico lo tienen que hacer al margen del posible influjo o impacto que pueda tener el dinero en ello, ¿vale? Hay que, de alguna forma, garantizar que el someterse a un ensayo clínico, que al fin y al cabo es someterte a un tratamiento experimental en el que, bueno, vamos a ponerlo exagerando, de alguna manera el conejillo de indias. Bueno, tiene que ser algo en cuya decisión sea ajeno el componente económico. Ahora bien, existen dos excepciones en las que cabría la compensación económica para el sujeto de ensayo. En primer lugar, cuando después de o durante la realización del ensayo, la persona tenga gastos extraordinarios o pérdidas de productividad. Vamos a imaginar que como consecuencia del ensayo, pues no está pudiendo ir a trabajar regularmente. Bueno, en esos casos, eso habría que indemnizar. Y el segundo, o la segunda excepción, es la compensación de las molestias, ¿vale? Cuando hay molestias, como consecuencia de la participación en el ensayo, y previo informe del CEIM, se pueden llegar a indemnizar estas molestias por parte de la administración correspondiente. En todo caso, esta indemnización se va a reducir proporcionalmente en el caso de que finalmente el sujeto decida abandonar el ensayo. Es decir, son contraprestaciones, la de gastos extraordinarios y compensación por molestias, que en el caso de que abandones el ensayo, suponen que se va a reducir a la proporcionalidad absoluta previa a la revocación del consentimiento. Bien, y pasaríamos ya ineludiblemente a los requisitos jurídicos, que son importantes. Y fundamentalmente estos requisitos jurídicos son dos. Por un lado, el respeto al derecho del sujeto de ensayo a su integridad y a su intimidad. El sujeto de ensayo es titular del derecho a la integridad del artículo 15 de la Constitución y a la intimidad del artículo 18 de nuestra Carta Magna. El segundo requisito, que es un poco lo que aparecía como segundo título de intervención y que es el caballo de batalla en relación con el consentimiento, en relación con los ensayos, es el consentimiento informado, ¿vale? Es importante que tengáis en cuenta que el consentimiento informado para someterte a un ensayo no tiene nada que ver con el consentimiento informado con la asistencia sanitaria. Yo, para ser tratado, doy mi consentimiento, pero cuando hablamos de investigación clínica, someterte a un ensayo, someterte a experimentación, el consentimiento informado, en otras palabras, es diferente del anterior. Puedo haber dado mi consentimiento informado para la asistencia sanitaria, pero puedo no haberlo dado para la investigación clínica. En este sentido, pues es muy célebre la cita de Henry Pitcher, que revisó en el año 64 50 ensayos clínicos en Estados Unidos y solo había en 2 de ellos el consentimiento informado insertado en la documentación. Bien, si nos referimos al consentimiento, vamos a ver de alguna forma la regla general del consentimiento en la investigación clínica, que funciona de manera distinta al consentimiento en la asistencia sanitaria, y luego vamos a ver 5 casos especiales en los que el consentimiento tiene modulaciones, peculiaridades, variedades, que es en los ensayos clínicos por grupos, en los ensayos clínicos con menores, en los ensayos clínicos con incapaces, ensayos clínicos con mujeres embarazadas o que se encuentren en periodo de lactancia y en los ensayos clínicos en situaciones de urgencia. Estos 5 supuestos son especiales y tienen soluciones que se apartan de las reglas generales. Bien, si vamos a las reglas generales, es importante tener en cuenta que la primera característica del ensayo clínico es la formalidad. Así como la asistencia sanitaria, el consentimiento como regla general es verbal, salvo que se trate de procedimientos quirúrgicos, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores, en el ensayo clínico, la forma escrita es obligatoria y tiene que estar ese consentimiento fechado y firmado por la persona que también realice la entrevista. Ya os adelanto que es muy importante la realización de una entrevista del equipo investigador con los pacientes. De este modo, de alguna manera, esa persona del equipo investigador va a poder calibrar sus ideas, sus ideales de justicia, etc. Y por eso esa persona debe firmar la fecha en la que asumió el cargo directivo. Si por la circunstancia que fuera el sujeto de ensayo no puede escribir, pues
podrá dar y registrar su consentimiento informado utilizando medios alternativos adecuados en presencia de un testigo imparcial. Vamos a imaginar que se trata de un sujeto de ensayo analfabeto, en cuyo caso, bueno, pues podría ser el consentimiento informado prestado a través de algún mecanismo alternativo, siempre y cuando contemos con un testigo imparcial. Por tanto, la primera nota es la formalidad. Segunda gran nota es que existe un consentimiento informado complementario. Ya os adelanto que cuando se trate de menores o incapaces, personas, por tanto, con su capacidad de obrar disminuida, cabe la posibilidad de que consientan con carácter complementario. ¿Vale? Y la cuarta nota, característica, es la revocabilidad ad nutum del consentimiento. Esto significa que en cualquier momento, sin necesidad de justificarlo o ampararlo por alguna causa o sin necesidad de exigir responsabilidad por ello, el que dio el consentimiento lo puede perfectamente rectificar. ¿Vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Ahora bien, si yo revoco mi consentimiento, es importante también indicar que esa revocación no va a afectar a todas las actividades realizadas con anterioridad a la no renovación del consentimiento. Es importante tenerlo en cuenta, por tanto, que mientras las investigaciones y las actividades estaban cubiertas por el consentimiento, las mismas seguirán siendo válidas, las posteriores no. Finalmente, tened en cuenta que se garantizará obligatoriamente que ni los datos ni las muestras obtenidas por este consentimiento informado puedan emplearse en análisis ni estudios posteriores a la fecha de revocación. Es decir, cuando revoco, se acabó. Y pro futuro ya no cabría compartir los datos como datos, aunque sean incluso de naturaleza pseudonimizada. Bien, estamos hablando de consentimiento. Y cuando hablamos de consentimiento informado, lógicamente, al igual que sucede con la asistencia, tenemos que dividir o tenemos que, de alguna forma, desglosar, por un lado, lo que sería la información y, por otro lado, la conformidad. Bien, en cuanto a la información, el Real Decreto nos obliga a informar fundamentalmente de 4 grandes partidas. ¿Cuál es la naturaleza y los objetivos del ensayo? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cuáles son sus implicaciones? Importante esto. ¿Y cuáles son los riesgos e inconvenientes del ensayo clínico? Que en muchos casos tendrán que ser personalizados, porque no es lo mismo informar a un paciente o un sujeto de ensayo que es diabético del que no lo es. ¿Vale? Luego, los riesgos y los inconvenientes, aunque no vengan del Real Decreto, la doctrina mayoritaria entiende que tienen que ser advertidos de forma personalizada para el paciente. En segundo término, en cuanto al contenido del documento de información, es importante que tengamos en cuenta que deberán expresarse en los mismos las condiciones en las que el ensayo clínico se llevará a cabo, teniendo además la obligación de señalar cuál va a ser el periodo de respuesta, porque si al final el periodo de respuesta no se cumple, sería posible llevar a cabo una duración complementaria. El cuarto extremo serían las alternativas al tratamiento, es decir, ¿qué ocurre si se interrumpe la participación en el ensayo? ¿O qué medidas tengo en caso de que no acepte el ensayo? Está comprobado que hay muchos casos en los que el ensayo clínico se acepta porque es la única medida que tengo ante la imposibilidad de mejorar como consecuencia de la aplicación del tratamiento tradicional. Y por último también, el documento de información de los ensayos clínicos tiene que tener una referencia a la posibilidad de indemnizar al sujeto de ensayo los daños y perjuicios que se le puedan irrogar como consecuencia del mismo. Bien, dicho esto, pasaríamos a los requisitos de esta información, porque cuando hablamos de consentimiento informado, hemos de partir de la base de que sin información no hay consentimiento, porque si no hay información estamos privando al sujeto de ensayo de la posibilidad de decidir. ¿Qué voy a decidir yo si en el fondo es una decisión no informada? En este sentido, el acento importante hay que ponerlo en el requisito de la información previa que damos a nuestros equipos de enfermería para luego recabar el consentimiento por parte de los pacientes. Y en este sentido, los requisitos de la información son fundamentalmente los que ahí aparecen. Primero, esta información que suministremos al sujeto de ensayo tiene que ser clara y comprensible. Y por clara y comprensible, el Real Decreto entiende de una información completa, sucinta, clara, pertinente, comprensible para una persona lega y sobre todo lo más importante, que a veces yo creo que es lo que ha provocado una cierta investigación clínica defensiva, tiene que ser verdadera. No cabe información placebo, ¿vale? Podré ocultar parte, pero siempre todo lo que diga tendrá que ser cierto. El segundo requisito de información es la entrevista previa. Este es un acto pivotal y nuclear en cualquier ensayo clínico, de manera
que es obligatorio que al menos uno de los miembros del equipo de investigación se reúna con el paciente que va a dar su conformidad al ensayo. Esto es importante también que lo tengamos en cuenta. Y además, ese consentimiento que nos va a dar el paciente, el sujeto de ensayo, no va a ser inmediatamente efectivo, sino que desde que se concede, hay que añadir un plazo o periodo de reflexión al objeto de que la persona que haya tomado tal decisión pueda reflexionar sobre la misma y, en su caso, revocar el consentimiento. Bien, por otro lado, y finalmente, hay que tener en cuenta que en caso de que el ensayo clínico, porque el ensayo clínico tiene muchas normas, en función de la peculiaridad del contenido del ensayo. Pero bien, en el caso de que el ensayo clínico prevea la recogida de muestras biológicas, además hay que suministrar al posible participante una información adicional, que básicamente es que el futuro participante tiene derecho a conocer cuál va a ser el uso futuro de las muestras que él ha donado al banco. Estas muestras podrán distribuirse cuando acabe el ensayo clínico o, en su caso, aunque haya acabado el ensayo clínico, una segunda alternativa legal que nos ofrece el Real Decreto es incorporarlas a una colección, a un biobanco de muestras en esta base. Decía, bueno, no voy a tener en que veáis de alguna forma cuál es la guía para la correcta elaboración de un modelo de hoja de información del paciente. Aquí tenéis un ejemplo con la hoja de información del paciente, tipo de estudio, código de estudio, promotor, investigador principal y centro, ¿vale? Y, bueno, un poco los temas que ya hemos de alguna forma tratado, la participación voluntaria. Es importante que informemos al paciente de que su ensayo clínico es desde la perspectiva de la participación voluntaria y que, por tanto, tiene derecho a decir no participar. También habrá que remarcar cuál es el objetivo del estudio, aunque sea de forma breve, la descripción del mismo y, sobre todo, pues haciendo lo que aparece en negrita más inteligible. Los fármacos, los grupos de tratamiento, los procedimientos de asignación. Se debe decir que ni el médico ni el paciente sabrán cuál es el tratamiento que se va a realizar si se trata de un estudio doble ciego, si procede la existencia de placebo y definirlo, placebo farmacéutico, ¿vale? Todas estas cuestiones forman parte de la descripción del estudio. También el estudio que presentemos para su autorización por el Comité Ético de la Investigación con Medicamentos tiene que tener determinada información. La duración del estudio. Claro, yo no puedo someter a un ensayo clínico si no sé cuánto tiempo va a durar. ¿Cuántas visitas y con qué periodicidad se van a hacer durante el ensayo clínico? ¿Qué exploraciones complementarias se van a llevar a cabo sobre el sujeto de ensayo? Y en este sentido, la normativa recuerda que no se deben repetir las mismas explicaciones para cada visita, alargando innecesariamente el documento. Es decir, de una sola vez, los directores médicos, gerentes de los hospitales nos deben dar la información suficiente más allá de estas 3 líneas para poder determinar que la información ha sido correctamente suministrada. Bueno, hay que incluir también un calendario en forma de tabla y no se deben incluir las mismas tablas que aparecen en el protocolo, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis. Antes hemos hablado de los riesgos y las molestias y que hay una dirección por riesgos y molestias. En este sentido, es importante que dejemos claro por transparencia que el fármaco está, o no, en su caso, depende, autorizado o comercializado. Se debe explicar brevemente la experiencia de estos fármacos en el estudio. No hay que dar datos de estudios en animales cuando se dispone de suficiente información en humanos y también habría que informar sobre los posibles eventos adversos, acontecimientos adversos del fármaco por sí solo o en combinación. En tercer lugar, se debe describir riesgos y molestias, ¿vale? Riesgos y molestias que puedan realizarse a partir del estudio, así como los posibles beneficios. Si no es posible o es posible que no haya beneficio, pues habrá que poner eso. Es posible que como consecuencia de este estudio clínico yo no consiga beneficio para la salud de los pacientes. Y finalmente hay que tener en cuenta que la obtención gratuita de la medicación, los resultados de las pruebas o el seguimiento estrecho no deben ser incluidos como beneficio de la participación del paciente en el estudio. O podríamos seguir hasta la eternidad. Estas son apreciaciones muy interesantes de la guía en esta materia, pero sobre todo hay que tener en cuenta alguna propina en materia de protección de datos. No sería, por ejemplo, un protocolo aceptable que el apartado supere la media página. Tiene que ser más escueto. Que el médico pueda liberarse su deber de confidencialidad. Tampoco son aceptables frases del estilo vacío, ¿no? Se van a tomar todas las medidas razonables y genéricas y adecuadas, perdón, para mantener la confidencialidad de la información.
Tampoco es aceptable que se diga que los datos se recogen en un fichero propiedad del promotor, dado que los datos los recoge el investigador principal, no el promotor, ¿vale? Que se hagan alusiones a leyes que no sean la española, a veces ocurre pues, con leyes americanas, o que se hagan referencias a puerto seguro o expresiones de naturaleza anónima. Todo esto, en principio, estaría prohibido. Aquí tenéis de alguna forma cuál sería el formulario con la firma del participante, del investigador, del representante legal o, en su caso, también del investigador, que de alguna forma permiten codificar lo que acabo de explicar. Bien, decía que el mundo del ensayo clínico tiene particularidades en relación con el consentimiento en los ensayos por grupos, ¿vale? En los ensayos por grupos hay determinadas modalidades que es preciso tener en cuenta. Y en este sentido, respecto a las modalidades, pues tened en cuenta que cuando se trate de grupos, es posible que el investigador pueda obtener el consentimiento por medios simplificados, ¿vale? Esta es una primera idea. Cuando recaemos grupos de pacientes, el Real Decreto habilita que se haga por medios simplificados. Otra regla peculiar es el tema de los ensayos clínicos pediátricos, los ensayos clínicos con menores. Bien, a diferencia de lo que ocurre en la asistencia sanitaria, de que con 18 años pues, el menor ya decide, y en determinados casos lo podría hacer con 16, en el ámbito de los ensayos clínicos los menores no pueden consentir, ¿vale? No puedes someterte voluntariamente a un ensayo clínico si no tienes el consentimiento de uno de los padres, ¿vale? Uno de los padres que cuente además con el consentimiento expreso o tácito del otro. Es decir, si uno de los padres se opusiera, tampoco sería posible que un niño pudiera someterse a un ensayo clínico. Vamos a imaginar que tenemos el consentimiento de uno de los padres y el otro no se opone, con lo cual habría que interpretarlo como consentimiento expreso o tácito. Pero es que además no bastaría con eso, porque si el niño afectado tiene más de 12 años, además del consentimiento de los padres, para poder llevar a cabo el ensayo clínico sería necesario el consentimiento del propio menor. Si tuviera menos de 12 años, solo bastaría con el consentimiento de los padres, pero al menor habría que darle audiencia. Se haga como se haga, en los ensayos clínicos pediátricos es importante tener en cuenta el deber de informar al menor. Lógicamente, este deber de información al menor se hará satisfecho pues, de una forma más adaptada, más adecuada a la edad y grado de madurez, pero esta información adaptada al menor es obligatoria con independencia de que el menor tenga que consentir o no. Y aquí viene un tercer punto que es realmente importante, que es la necesidad singular. Bueno, ¿qué significa la necesidad singular? Bueno, pues que para poder permitir ensayos clínicos con menores, el problema de salud que queremos resolver con el ensayo clínico tiene que estar directamente relacionado con la salud del menor, en sentido abstracto. O es de tal naturaleza que el ensayo solo se puede efectuar con menores. Por tanto, existen dos posibilidades para poder llevar a cabo ensayos clínicos pediátricos. Que estemos tratando de investigar un problema de salud del menor, no de ese menor en concreto, sino del ámbito pediátrico, o en aquellos casos en los que igual el problema patológico no afecta a menores, sino a mayores, pero solo es detectable y ensayable si lo hacemos con menores de edad. Por tanto, en realidad, cuando se han criticado los ensayos clínicos con la vacuna del COVID, en las que ha habido menores afectados, tened en cuenta que con arreglo directo con la normativa comunitaria se permite, en aras a este principio de necesidad singular, que se haga un ensayo clínico con un menor cuando es la única vía para descubrir determinadas enfermedades prevalentes en cuanto a su tratamiento o a su diagnóstico. Bien, cuando estemos en ensayos clínicos con menores, también tened en cuenta que el CEIM tiene que ser especializado. Es decir, además de la composición que os ha contado antes Fernando Rodríguez, hay la obligatoriedad de contar con dos miembros adicionales. Un experto o expertos en pediatría o haber recabado asesoramiento sobre estas cuestiones clínicas, éticas y psicosociales en el ámbito de la pediatría. Bueno, yo creo que en este sentido, por tanto, el ensayo clínico con menores, bueno, pues más allá de la población específica de que se exigen 12 años, además del consentimiento de uno de los padres, pues responde al genotipo general, ¿no? Otro ensayo clínico peculiar, en las que las reglas del consentimiento son específicas, es el ensayo clínico con incapaces, ¿vale? Ya sabéis la diferencia entre incapaces e incapacitados. Los incapaces son aquellos que no pueden decidir por sí mismos
los incapacitados son aquellos que no pueden decir por sí mismos y además tienen una sentencia judicial de incapacitación, en la que se designa quién va a ser su representante. Bien, esto de incapacitados, en todo caso, tened en cuenta que desde hace unos años se ha cambiado en cuanto a la nomenclatura, y ahora ya no se habla de incapacitados, sino de personas con capacidad judicialmente modificada. Quiero esto decir, por tanto, que según cuál sea la naturaleza del acto clínico, se podría llegar a dar la situación en virtud de la cual el juez haya permitido el consentimiento del incapaz de forma que pueda ser otorgado por el representante legal. ¿Vale? Cuando estamos en presencia de incapaces pero no incapacitados, que no tengan una declaración judicial, el consentimiento, al igual que sucede en la asistencia sanitaria, lo otorgan las personas vinculadas por razones familiares o de hecho. Y por último, es importante también tener en cuenta que a la hora de hacer un ensayo clínico con incapaces habría que verificar si han dejado instrucciones previas, porque puede suceder que en el momento en el que eran capaces, en testamento vital, en voluntades anticipadas, en instrucciones previas, como lo queréis llamar, dejó ya consignado que no se quería someter a un ensayo clínico. En esos casos, lógicamente, habría que respetar el contenido de las instrucciones previas. Bien, al igual que pasaba con la pediatría, en los ensayos clínicos con menores, en los que el CEIN debe tener un componente especializado pediátrico, lo mismo sucede con los ensayos clínicos con incapaces, porque en estos supuestos el protocolo tiene que ser aprobado por un CEIN que cuente con expertos en la enfermedad en cuestión o que haya recabado asesoramiento de otros expertos. Por tanto, el CEIN tiene, al igual que sucede con los menores, la necesidad de una expertise adicional. Y al igual que sucedía con los ensayos clínicos con menores, aquí también aplica un principio que es importante, que es el principio de la necesariedad singular. Decíamos en los ensayos clínicos con menores que es necesario que el ensayo clínico resuelva un problema de salud de los menores o que solo puedan llegarse a hacer este tipo de ensayos con menores, aunque el problema de salud a solucionar sea o afecte a adultos. En este sentido, aquí lo que conoceríamos como necesidad singular, se manifiesta en que el ensayo clínico es esencial, de modo que no se pueden obtener datos válidos con personas capaces, por razón por la cual hay que utilizar a los incapaces, porque si no, de lo contrario, pues es muy raro un incapaz con un ensayo clínico a cuestas. El segundo requisito es que el ensayo clínico debe estar relacionado con un problema de la salud del propio sujeto de ensayo. Es decir, si os fijáis en ensayos clínicos con incapaces y con menores, se autoriza desde el punto de vista ético y es moralmente aceptable siempre y cuando esa experimentación con ese medicamento concreto yo la vaya a llegar a cabo porque el problema de salud que resuelvo afecta al propio menor o en su caso afecta al propio incapaz. Bien, tengo aquí una pregunta que me hace Marta Alonso Peña, que luego posteriormente comentaré. Dice que me gustaría que comentara un poco más acerca de la aplicación de la Ley de Protección de Datos en este contexto de los ensayos clínicos y la anonimización. Por ejemplo, podría existir un ensayo en el que el promotor necesite una muestra de material genético para analizar para biomarcadores. Se consideran datos sensibles o especialmente protegidos. Habría que tener en cuenta algún, entiendo que pone aquí, procedimiento. Bueno, luego, si os parece, volveré a las preguntas del chat. Esta me pareció muy interesante. Bien, un cuarto grupo de consentimientos especiales es el ensayo clínico en situaciones de urgencia. Jamás he visto uno de estos. Pero si os fijáis, continuamos con ese correlato, con ese paralelismo que hay en la asistencia sanitaria. En la asistencia sanitaria tenemos el consentimiento informado como regla general, solo que a diferencia de lo que sucede en ensayos es oral, aquí tiene que ser escrito. Y luego tenemos consentimientos especiales cuando estamos en menores y cuando estamos con incapaces. Y cuando estamos en situaciones de urgencia, ¿qué ocurre? Pues que no es necesario prestar consentimiento, automáticamente se puede llevar a cabo el tratamiento. Bueno, algo parecido sucede con el ensayo clínico. Cuando hay una situación de urgencia, entendiendo situación de urgencia que exista un interés específico para la población y que haya razones de necesidad en la administración del medicamento en investigación, una persona se podría ver sometida a un ensayo clínico sin su consentimiento. Claro, esto se llegó a plantear en el COVID, que podría llegar a ocurrir si nadie se prestara como voluntario a un ensayo clínico para tratar de descubrir una vacuna con anticuerpos que permitieran la inmunización de las personas con COVID, ¿no? Bueno, con la norma en la mano, a pesar de que se ha muy discutido, si llegáramos a entender que estos dos requisitos se cumplieran, interés específico para la población en la que se realiza la investigación y razones de necesidad, sería posible llevar a cabo este ensayo clínico. Ahora bien, siempre con una pequeña peculiaridad que sería un deber de consulta, pero no de autorización, a las personas vinculadas
al paciente por razones familiares o de hecho. Bien, estos requisitos adicionales que deben concurrir todos son los siguientes. Ahí los tenéis, son fundamentalmente 6. La urgencia de la situación, tiene que tratarse de una afección súbita o grave que pone en peligro la vida de una persona. Tiene que haber una base científica para poder esperar razonablemente que el ensayo va a generar un beneficio directo. En tercer lugar, ha sido imposible recabar el consentimiento del representante legal. El ensayo tiene que estar también relacionado con una enfermedad del sujeto. Tiene que ser un ensayo de riesgo mínimo, de bajo nivel de intervención, y tras la intervención sí que se solicita el consentimiento para que el sujeto de ensayo continúe participando. En estas situaciones, por tanto, de urgencia, sería posible llevar a cabo un ensayo clínico sin consentimiento, sin perjuicio de que sea ulteriormente convalidado. Yo ya os adelanto que es una figura ciertamente poco utilizada, por no decir nada, como consecuencia de lo extraordinario de la situación y de los 6 requisitos que acabo de relatar. También hay ensayos clínicos no ya con menores, sino con mujeres embarazadas que todavía no han dado a luz. ¿Qué ocurre con una mujer embarazada o con una mujer que ya ha dado a luz pero se encuentra todavía en el periodo de lactancia? Bueno, se ha planteado si éticamente cabría o no desarrollar ensayos clínicos y en este sentido es importante que tengamos en cuenta, bueno, pues que en realidad ello resultaría posible siempre y cuando haya un beneficio directo, que es un requisito, si os fijáis, recurrente, tanto para la mujer embarazada o que se encuentre en periodo de lactancia, o alternativamente para el feto o el niño que está sujeto al periodo de lactancia. Por tanto, tiene que haber un beneficio directo. Si os fijáis, este principio del beneficio directo es aplicable a cualquier tipo de ensayo en situaciones especiales, con menores, con incapaces, ensayos clínicos en situaciones de urgencia o ensayos clínicos con mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Y además, es necesario, o hay una alternativa al beneficio directo, que es la siguiente. Vale, el ensayo clínico no produce un beneficio directo, pero sí que es verdad que contribuye a la consecución de resultados que son potencialmente beneficiosos para la colectividad de mujeres embarazadas, no para esa persona concreta, o bien presenta un riesgo. Bueno, estos son, de alguna forma, los grandes requisitos de los ensayos clínicos desde la perspectiva del consentimiento. Además, me gustaría hacer una referencia a el gran olvidado del mundo de la investigación clínica, que son los productos sanitarios. ¿Vale? Si os fijáis, siempre he dicho que el Comité Ético de Investigación con Medicamentos es una denominación muy inapropiada y muy olvidadiza. ¿Por qué? Porque los ensayos clínicos pueden recaer sobre 2 posibles objetos. Pueden recaer sobre medicamentos, pero también pueden recaer sobre productos sanitarios que no tienen ningún tipo de alcance farmacológico. Los productos sanitarios también tienen que ser testados. También para poder ser comercializados tienen que someterse a un ensayo clínico. Y en este sentido, el Real Decreto del año 2015, en su disposición adicional tercera, que está escondida, aclara que las investigaciones clínicas con productos sanitarios se rigen por los principios éticos, metodológicos y de protección de los sujetos de ensayo contemplados, por un lado, en el propio Real Decreto de Ensayos Clínicos, Real Decreto del año 2015, como sabemos, y en la propia reglamentación de productos sanitarios. Actualmente la reglamentación de productos sanitarios está contenida fundamentalmente en el Medical Devices Regulation del año 2017 y en la implantación que del Medical Devices Regulation se ha hecho recientemente en España a través del Real Decreto que ha derogado el antiguo Real Decreto del año 2009. Os pongo un ejemplo que es claro, ¿no? Vamos a imaginar una app que permite la monitorización de pacientes para comprobar la adherencia al tratamiento. Y esa app la voy a instalar, pongamos también por caso, con un sensor en el cuerpo del paciente. Esto es un producto sanitario. Y este producto sanitario, a que no sea un medicamento, esta app tiene que estar sujeta al correspondiente ensayo clínico que se va a regir, como digo, por los mismos principios éticos, metodológicos y de protección que tienen los medicamentos. En este sentido, es importante que en materia de productos sanitarios, el dictamen que emite el CEIM, fijaros que tiene la M, pero falta la APS, a diferencia de lo que ocurre con la agencia sí está bien llamada, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Sin embargo, aquí el CEIM, pues lo de PS se les olvidó. Bueno, pues el CEIM emitirá, y obligatoriamente, como sucede en el mundo del medicamento, un dictamen
también sobre los productos sanitarios, y al igual que sucede con el mundo del medicamento, este dictamen es único, basta con un único dictamen, no es necesario acudir a los CEIMS de cada uno de los territorios donde desarrolla el ensayo clínico en el caso de que sea multicéntrico, y es único y vinculante. Por otro lado, es importante también tener en cuenta que cuando comiencen investigaciones clínicas con productos sanitarios con marcado CE y se utilicen las mismas indicaciones contempladas en el procedimiento de evaluación, es obligatorio notificar a las AEMS siempre y cuando, bueno, pues estas investigaciones alteren la práctica clínica habitual. Tener en cuenta este concepto o término de práctica clínica habitual. Todo lo que sea diagnosticar o tratar fuera de la práctica clínica habitual a través de una investigación es un estudio clínico que merece la calificación jurídica de ensayo clínico. Bien, aquí tendríamos muchísimos aspectos para el debate que quizá podamos abordar mañana, y simplemente dejo aquí apuntados para aquellos que quieran reflexionar mañana, perdón, el jueves en 24 horas. El exceso de regulación es cierto que supone pérdida de tiempo y pérdida de dinero. Luego, tenemos los ensayos clínicos excesivamente regulados perdiendo tiempo. Por otro lado, las garantías de los sujetos también constituyen un polo de tensión en relación con los beneficios del mercado. Tened en cuenta que multiplica por 10 la puesta en marcha de medicamentos. ¿Cuál sería el equilibrio? Por otro lado, tener en cuenta que la investigación lenta mata pacientes y cuesta dinero, y esto hay que tenerlo en cuenta. Mañana lo trataremos en relación con el papel de los CEIMS. Podríamos hablar también de la necesidad del tratamiento unitario de medicamentos y productos sanitarios. Tendríamos que hablar de la diferencia entre autoridades reguladoras. La FDA, la Food and Drug Administration en Estados Unidos, se rige por el principio de vinculación negativa, es decir, parte de la premisa de que lo importante es la seguridad, que el ensayo clínico en principio es bueno. Mientras que la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, parte de un principio distinto, que es la vinculación positiva. Es decir, el ensayo clínico es bueno dependiendo del análisis riesgo-beneficio. No me puedo extender en ello. También tendríamos el debate sobre si el ensayo clínico retrasa o no la asistencia ordinaria, si son buenos para el centro en tanto cuanto pueden generar lista de espera, en qué medida son buenos para los investigadores, en qué medida son buenos para los pacientes, en qué medida suponen alteración de los criterios de predicción de pacientes y cuál sería, de alguna manera, los criterios de transparencia y rendición de cuentas, porque detrás del ensayo clínico hay aspectos económicos, aspectos financieros, aspectos esenciales y aspectos que vinculan a las esperas en las que no me puedo meter. Bien, vamos ahora a los requisitos de procedimiento, ¿vale? Fundamentalmente hay que tener en cuenta en cuanto al procedimiento que necesitamos el dictamen de un CEIM. Me vale cualquier CEIM. Si el ensayo clínico solo se va a desarrollar en Cantabria, pues el CEIM de Cantabria. Si se trata de un ensayo clínico multicéntrico que se va a desarrollar en varios centros, me valdría cualquier CEIM del territorio nacional, ¿vale? Con uno me vale. Si es un ensayo multicéntrico que se desarrolla en Cataluña, en Madrid, en Cantabria y en Andalucía, con uno de ellos me vale, ¿vale? Además del dictamen del CEIM, vamos a necesitar la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y, en tercer término, la conformidad del centro sanitario donde se desarrolla el ensayo, ¿vale? Es muy importante en este sentido que si el promotor o el investigador pertenece al centro, se requiere también la conformidad expresa de la dirección del centro. Bien, aquí tenéis de alguna forma el ensayo clínico en cuanto a los tiempos. Se tarda, si os fijáis, desde que se presenta la documentación, el dictamen, luego se suscribe el contrato, desde que tenemos el contrato de ensayos clínicos firmado hasta que tenemos el primer paciente. Es un tema que lleva tiempo, no me puedo detener tampoco ahora en ello, pero sí me interesa mucho que ahondemos en estos 20 minutos que nos quedan, de alguna manera, incluyendo aquí el turno de preguntas, en el contrato de ensayo clínico, ¿vale? Para hacer un ensayo clínico es necesario firmar un contrato. Este contrato lo van a firmar el promotor, que normalmente va a ser un laboratorio, el sponsor, y el centro sanitario donde el contrato, perdón, donde el ensayo se va a llevar a cabo. Vamos a imaginar el Hospital Universitario Marqués de Valdés. Además, si existe una entidad gestora de la investigación, como sucede en Cantabria, que es el IDIVAL, va a haber una tercera parte del contrato, una tercera firma, que es la entidad gestora de la I+D+I. En nuestro caso, el IDIVAL. Por tanto, los contratos de ensayo clínico, vamos a poner pues, el ejemplo de Pfizer, ¿no? Serían Pfizer, Valdecilla y el IDIVAL.
el investigador principal del contrato no es parte del mismo, porque ese investigador principal, que va a ser en condiciones ordinarias un médico del hospital, no actúa por cuenta propia, actúa por cuenta ajena. En realidad, la parte es el propio hospital. Puede haber situaciones, efectivamente, en las que el promotor y el IP sean la misma persona. Vamos a imaginar, como os decía al principio, que se trata de un ensayo clínico sin ánimo comercial. Y hay un médico, voluntarista él, que quiere desarrollar un ensayo clínico sin financiación de la industria. Bueno, en ese caso va a ser IP y promotor. O podría suceder que el promotor y el centro sanitario fueran la misma persona. Vamos a imaginar que Valdecilla, como institución, quiere hacer un ensayo clínico. ¿Vale? Pero en principio, quedaros con que las tres partes que acabo de relatar son promotor, hospital y IDIVAL. El IP no es parte del contrato. Es verdad que el IP firma el contrato, pero no como parte, sino simplemente para asumir los derechos y obligaciones divagantes del propio contrato de ensayo clínico. Bien, uno de los grandes problemas que tienen los ensayos clínicos multicéntricos es que, claro, cada comunidad autónoma tiene su propio modelo de contrato. Y en este sentido, el Real Decreto hablaba de que habría un modelo único para todo el Sistema Nacional de Salud, que sería aprobado en el Consejo Interterritorial. Lamentablemente, a pesar de que esto existe desde 2015, no ha sucedido así. Por eso en Cantabria, la Consejería entonces de Sanidad, en el año 2016, aprobamos nuestra propia orden estableciendo un modelo de contrato de ensayo clínico que constituye un formulario aplicable a todo tipo de contratos. Y me gustaría en este sentido compartir con vosotros muy rápidamente cómo funciona este modelo de contrato de ensayo clínico en cuanto a sus costes. Bien, si yo quiero someter un ensayo clínico a contrato, lo primero que tengo que hacer es pagar 1.500 euros más IVA. Haga el contrato con esos 2.500 euros, los tengo que cobrar de saque, ¿vale? Más 500 euros adicionales en caso de que haga alguna modificación en el protocolo inicial, ¿vale? Estos son gastos de gestión, 1.500 euros de saque. Se puede eximir a los ensayos clínicos sin ánimo de lucro y tienen que ser pagados no al principio, sino cuando firmo el contrato y justo antes de iniciar el propio ensayo, ¿vale? 1.500 euros los tengo que pagar sí o sí, ¿vale? Esta diapositiva para mí es fundamental. Los costes de realización del contrato. Vamos a ver. Históricamente, el dinero del contrato, el laboratorio, el promotor, el sponsor, los ingresaba al IP y aquí no se enteraba nadie, ¿vale? Cuando en realidad el hospital está poniendo parte del personal, las luces, el propio edificio, las instalaciones. Por eso, el modelo actual de contrato de ensayo clínico individual, que tenemos que decir con orgullo que constituye una referencia en el conjunto del sistema de investigación español, divide tres tipos de costes. Aparte de pagar esos 1.500 euros, el 30% del coste del ensayo se considera un overhead. Va al propio IDIVAL, ¿vale? El IDIVAL, vamos a imaginar un ensayo clínico que tiene un coste de 1.000.000 de euros, ya simplemente por eso percibe 300.000 euros, ¿vale? Que van para sufragar el propio instituto, ¿vale? Luego el IDIVAL de cada ensayo clínico que se hace se lleva el 30%. La universidad, por ejemplo, tiene un overhead más pequeño para sus proyectos de investigación, no ensayos clínicos, tiene un 21%. El IDIVAL se lleva el 30%. Con lo cual nos queda una segunda parte disponible, nos queda un 70%. Voy a empezar por el final. Del 70% restante, 35% como máximo se lo puede llevar el equipo investigador al bolsillo. Es decir, se puede retribuir la realización de ensayos clínicos. Es más, lo lógico, o sea, tenemos un principio de responsabilidad es que se retribuya, porque ¿qué responsabilidad vamos a exigir si luego no se compensa esta actividad? Ahora bien, como máximo voy a poder pagar el 35% del coste del ensayo. En el ejemplo que os he puesto, 300.000 euros van al IDIVAL, estamos hablando de un coste total de 1.000.000, y podría distribuir entre los miembros del equipo investigador 350.000 euros. Los otros 350.000 euros restantes irían a la bolsa del grupo de investigación que ordinariamente tendrá ese grupo en el IDIVAL. Ahora bien, hay grupos de investigación, equipos, que renuncian a todo o parte de su compensación individual y lo meten todo en una bolsa común que luego puede servir pues, para comprar equipos, para contratar enfermeras, para viajes, para lo que fuera, ¿vale? Por tanto, el 35%, que es el que va al bolsillo como máximo, apartado C, y el 35% como mínimo. Ese 35% como mínimo debe ir a la bolsa del grupo para que la investigación genere más investigación. Y aquí lo tenéis de alguna forma, el modelo que existía antes, ¿vale? El IP pillaba el 75%, y
el overhead se lo quedaba solo el centro en un 25%. Esto en el 2010. Antes de 2010, el IP casi se llevaba el 100%. Ahora tenemos esta distribución que es mucho más equitable. ¿De acuerdo? Bien, cuando hablamos de este 35%, se deposita en la cuenta de investigación del equipo investigador y se paga como si fuera pues, una hora de docencia. Por tanto, es posible legalmente cobrar por hacer investigación, ¿vale? Investigación financiada por la entidad privada, porque si son entidades públicas las que financian la investigación, me da igual que sean ensayos clínicos o no, habría que atenerse a cuáles son las reglas de la convocatoria. Bien, hay una serie de costes directos extraordinarios que también tienen que cubrirse, pues las pruebas y análisis complementarios, cambio de duración, reembolsos a los gastos de los pacientes, aparatos que haya que comprar nuevos, o compensaciones o pruebas extraordinarias en los que no puede tener. Y además hay que abonar una tasa, ¿vale? Esta tasa, en principio, hay que abonarla a la agencia, pero el problema radica en que la agencia no la ha instrumentado. Por eso, desde el año 2019 se establecía una tasa propia y la agencia no la cobra, pues no vamos a ser nosotros tan idiotas de dejar de cobrarla y por eso preveíamos una tasa en la ley de medidas fiscales. Os adelanto como novedad que para este año, por vez primera, ya no va a haber tasa de Cantabria porque la agencia va a cobrar directamente ya la tasa y luego va a reintegrar parte del importe a los institutos de investigación. Bien, ¿qué ocurre si el paciente sufre un daño? ¿Vale? Habría que indemnizarle. Entonces, precisamente para poder prever los daños que provocamos a los pacientes, los ensayos clínicos son peligrosos, ¿vale? Esa experimentación justamente se hace porque no conocemos cuál es el eventual perjuicio. Si se trata de cualquier ensayo clínico ordinario, el promotor en la documentación tendrá que prestar un seguro o una garantía para cubrir los daños y perjuicios. En los ensayos clínicos sin ánimo comercial, que son estos que os he dicho que hacen las universidades, los hospitales, los propios investigadores, la verdad es que son muy escasos. Como beneficio, no es obligatorio que presentes un seguro, sino bastaría simplemente con la solicitud, con el presupuesto. Si luego te dan el ensayo porque tienes un dictamen favorable del CEIM, entonces ya tendrías, en ese caso, que presentar el seguro, ¿vale? Por tanto, se te posterga temporalmente la obligación de cubrir el seguro porque mientras, si lo tienes que presentar desde que ya presentas el protocolo, pues lógicamente te está devengando una cantidad de cosas. Y por último, tener en cuenta que existe una tercera regla que, en el caso de que el riesgo sea mínimo, en los ensayos clínicos de bajo nivel de intervención, no hay que presentar ningún tipo de seguro, porque se entiende que ya el seguro general de responsabilidad civil del propio Servicio Cántabro de Salud, ya sea individual o colectivo, nos va a cubrir los eventuales daños que puedan sufrir los pacientes. Bien, este seguro tiene que garantizar un importe mínimo de 250.000 euros de daños por sujeto de ensayo y un máximo de 2.500.000 euros por ensayo clínico y por anualidad. Voy un poco acabando y voy a hacer una referencia al régimen de responsabilidad. Claro, cuando hay un daño por un ensayo clínico, pues no sabemos si el daño ha venido provocado por el ensayo o el paciente, el sujeto de ensayo, pues ya lo traía de casa, lo traía de serie. Entonces, es muy importante determinar el momento temporal en el cual se ha producido el daño. Si el daño se presume durante el primer año del ensayo clínico, si se produce en este primer año, se presume, salvo que se pruebe lo contrario, que el daño lo provocó el daño clínico, salvo que se pruebe lo contrario. Por tanto, dentro del primer año hay una presunción de culpabilidad del ensayo, salvo prueba en contrario. Se invierte la carta del agua. A partir del primer año, es decir, en el año número 2 y subsiguientes, bueno, pues ahí rigen las reglas generales, que es que el que tiene un daño tiene que probar que el daño ha venido producido por el propio ensayo, ¿vale? Esto es importante que tengáis. La responsabilidad alcanzaría al menoscabo que se produzca en la salud y a los perjuicios económicos. Bien, no me voy a detener tampoco en los comités de ética con los medicamentos, porque de alguna forma ya lo habéis visto, pero sí algunos datos para culminar la presentación. Datos que se refieren a un estudio de farmaindustria del año 2020, el CEIM en Cantabria actuó solo en 19 de los 3.341 ensayos clínicos analizados y participaron 6 centros. Bueno, tenemos muchas estadísticas, fundamentalmente los ensayos clínicos en Cantabria los hacemos en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Ha habido alguno puramente esporádico en centros de salud y algunos también pequeños en los hospitales comarcales. Y en este sentido me gustaría acabar mi presentación, sin perjuicio de responder a vuestras cuestiones, remarcando la importancia de tener un CEIM competitivo.
en la mesa redonda que tengamos el próximo jueves, pasado mañana, incidiré en ello. Pero habéis hecho antes una pregunta en el chat que me parecía muy pertinente. ¿Cuánto tiempo tarda el CEIM en resolver? Os han dicho cuánto tiempo tarda el CEIM en analizar la documentación, pero lógicamente un CEIM lento provoca coste económico, provoca coste asistencial y provoca coste reputacional. Con lo cual, cada vez es más frecuente, y es una pena, que ensayos clínicos que se desarrollan en un determinado territorio acudan al dictamen de un CEIM que esté en otra comunidad autónoma. Bien, dicho esto, quedo abierto al turno de preguntas, si es que las hubiera, no sin antes pues tratar de contestar a determinadas cuestiones. Preguntaba cómo se monitorea y se garantiza el cumplimiento continuo de los estándares éticos de investigación. Claro, y es muy interesante por lo siguiente, porque sí que parece que una vez que superas el Rubicón del CEIM, bueno, pues a partir de ahí, barra libre. Bueno, es muy importante tener en cuenta que los ensayos clínicos están sujetos a inspección, y de hecho lo vais a ver porque tenéis una sesión, creo, dedicada específicamente a la inspección y al monitoreo continuo de los ensayos clínicos, y por otra parte hay una monitorización que también os adelanto como novedad, en Cantabria es susceptible de poderse hacer en remoto, aunque a día de hoy todavía no se han habilitado los circuitos informáticos que lo hagan posible en la práctica, ¿vale? Luego, el comité de ética ya no interviene, pero sí los ensayos clínicos están sujetos a inspección y monitorización con un doble objetivo: comprobar el mantenimiento de los requisitos éticos y metodológicos que hicieron posible su aprobación, y dos, no solo el mantenimiento, sino que no se pierdan los estándares iniciales. Y la segunda pregunta, que veo que aquí existe en el chat, es la siguiente. Me gustaría que comentara un poco más acerca de la aplicación de la ley de protección de datos en este contexto de los ensayos clínicos y la anonimización. Por ejemplo, ¿podría existir un ensayo en el que el promotor necesite una muestra de material genético para analizar? Podría, es una afirmación, biomarcadores, correcto. ¿Se considerarían datos sensibles o especialmente protegidos? ¿Habría que tener en cuenta algún procedimiento especial? Vamos a ver. En el ámbito de los datos, hay que tener en cuenta que hay una categorías especiales de datos, que son los del artículo 9 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, que como regla general está prohibido su procesamiento. Ahora bien, esta regla general tiene excepciones, y una excepción cualificada es la posibilidad de utilizar datos sensibles de salud, datos biométricos, datos que afecten a material genético. También los datos genéticos están sujetos a esta categoría especial de datos, que podrán ser utilizados, estos datos genéticos, de salud, datos que pertenecen a la categoría especial de datos protegidos, con fines de investigación biomédica, siempre y cuando se articulen las garantías suficientes. Bien, esta regla general, que es la posibilidad de excepcionar el procesamiento y tratamiento de datos sensibles, entre ellos los genéticos, los biométricos, los datos de salud en general, en España se ha articulado a través de la técnica de la pseudonimización. Es decir, con la anonimización no hay ningún problema nunca, porque no son datos personales. Si tenéis los datos anónimos, no hay nunca ningún problema, ¿vale? Porque, por definición, un dato anonimizado ya deja de ser dato personal, ¿vale? Bueno, habría ahí mucho debate porque hoy ya es posible la reidentificación, pero con datos anonimizados no hay problema. El problema es que la anonimización es incompleta, porque muchas veces necesitamos estudios retrospectivos, ver la continuidad de la vinculación entre el dato y el sujeto del dato, y por eso la anonimización provocaba mucha frustración entre los investigadores. Resumiendo, la ventana de oportunidad que abre tanto el Reglamento General de Protección de Datos, el Reglamento Europeo, el GDPR, y la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, es la posibilidad de utilizar datos genéticos, datos biométricos, datos de salud, siempre y cuando pseudonimicemos. La pseudonimización, a diferencia de la anonimización, es una disociación entre el dato y el titular que es reversible. La anonimización, si está bien hecha, es irreversible. Una vez que separo el dato clínico del dato personal, ya no sé a quién pertenece. En la pseudonimización hay un tercero, un garganta profunda, que sí lo sabe, ¿vale? Ese tercero no puede ser, lógicamente, nadie del equipo investigador. Por eso la pseudonimización exige que esta operación sea llevada a cabo por un tercero diferente del equipo investigador. Y, lógicamente, cuesta dinero. Con lo cual, bueno, pues en cualquier proyecto que queráis presentar, en los que tengáis la necesidad de hacer un seguimiento de continuidad de los datos, es necesario que presupuestéis específicamente el coste de la pseudonimización, ¿vale? Esta es una pregunta, no sé si la he respondido,
pero el procedimiento especial es la seguridad, porque hoy, si no, no es posible hacerlo de otra forma, salvo que analicemos, en cuyo caso es muy probable que no sea suficiente, ¿no? ¿Cómo hacer para que un tipo de investigación extramuros, y trabaja con medicamentos se justifique sin ser intramuro? Vamos a ver, esta es una distinción conceptual. La investigación intramuro es la que hacen los propios laboratorios, para que nos entendamos, para descubrir una determinada molécula. Pongo un ejemplo, el laboratorio de Janssen, ahora Johnson & Johnson, han unificado el departamento Pharma y el departamento TecMed, que está en Toledo. Bueno, el departamento de Janssen está trabajando, imaginemos, en un determinado medicamento. Luego lo tiene que experimentar con pacientes. Bueno, esa primera parte es investigación intramuros, investigación que no ha salido de la propia compañía. Cuando ya no investigamos para nosotros mismos como compañías, sino que tenemos que utilizar la red de pacientes para llevar a cabo un ensayo clínico, que puede ser una red, un centro sanitario público o privado, en esos casos hablaríamos de investigación extramuros. Pero quedaros simplemente con que más o menos en España, desde la perspectiva del volumen económico, está a la par, porque muchas veces pensamos que la investigación clínica en los ensayos clínicos es la única investigación clínica que se hace, pero se hace investigación clínica previa, precomercial, en las propias compañías farmacéuticas. Y aquí está el gran debate, porque el volumen ingente de recursos que consume la investigación, pues luego tiene que ser compensado por la vía de la patente, que para las compañías tiene una vida muy corta, porque el medicamento pues, probablemente se pone en el mercado a partir del año 10, y las patentes en realidad tienen una duración máxima de 20, con lo cual, como los 10 primeros te lo ha comido los estudios previos, el disfrute de la patente solo es de los 10 años. Bueno, estas son un poco las cuestiones que tenía aquí en el foro. Si hubiera alguna pregunta más, estaré encantado de contestarla. De lo contrario, bueno, pues estaríamos al horario porque son las 6 y daríamos la sesión por finalizar. Agradeceros a todos la participación y desearos que tengáis una buena tarde.